Welcome to Prayer House. Good night, yeah. Iglesia. Church. Church. No, escuché la respuesta. No escuchamos. No escuchamos. Como no saben inglés, les va en español. Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches, pastor. Welcome to Prayer House. Good night, dear. Yes? Yes. Yeah. Church. Sí. Yes. Oh, beautiful. Wonderful. Thank you, wonder. No, ese es mi padre. Vamos a seguir con la clase que quedó pendiente ayer, de cómo entran los espíritus malos o demonios en los creyentes o cristianos. Vamos a terminar a las 9. Compartimos que hay alguna confusión en cuanto a que las personas piensan que si alguien tiene demonios o espíritus malignos, les llaman a veces ya poseídos o endemoniados. Poseídos es el control absoluto y total en el cual una persona se encuentra, y al grado de que controlan la voz, cuerpo, emociones, movimientos, pensamientos. Es una posesión. El otro, bueno, y hay posesiones temporales por momentos, y la total, que es noche y día. Esto que presentamos desde la vez anterior, llamamos creyentes que están bajo control de espíritus malignos. Bajo control es por periodos, o sea, que pueden trabajar y no hay problema, o en el trabajo los puede tomar, que pueden caminar, andar de un lugar a otro y ahí está, pero no está manifestado, y de repente se manifiesta y ya está bajo la persona, bajo el control del espíritu malo o demonio. En el momento en que se manifiesta, pasa a control del demonio. La persona pasa a estar bajo el control de los demonios. ¿Sí está claro esto? Y otra, que ha habido casos que lo tienen de 10, 15, 20 años y nunca se habían dado cuenta de que tenían una presencia maligna, hasta que se les hace una oración por liberación, o como ha sucedido aquí, cuando la adoración, que es muy bonita aquí, y la alabanza es tan fuerte que provoca que el espíritu malo quede al descubierto y no soporta el espíritu malo y se manifiesta por alabanza y adoración ungida. Y otra, en congregaciones de este tipo, de esta línea de liberación y guerra espiritual, ya existe en sí una unción especial de liberación, obvio, y de guerra espiritual. Puede ir una persona a muchas congregaciones, no suceder nada, a no ser que hubiera una unción fuerte y es descubierto. Pero aquí el porcentaje de que los espíritus malos o demonios se han descubierto es más alto, porque viene siendo una unción, ahora sí, que genera un ministerio de liberación y guerra espiritual en esta congregación. Y los siervos y los líderes y quienes sientan, crean, se metan a la visión de esta congregación, absorben la unción, de tal manera que pueden orar por una persona por trabajo,
por salud y de repente se les manifiesta el demonio, porque ya traen este tipo de unción. ¿Sí está claro? Entonces, estos puntitos, ¿verdad?, son notorios, se viven en personas que están bajo control y que en ocasiones no lo saben. Allá una ocasión, en medio de la alabanza, cayó una señorita y se le manifestó el espíritu malo y ahí la revolcó un poco. Ya cuando se le liberó y reaccionó, ella estaba asombrada porque nunca le había sucedido. Cuando el demonio habló, ella estaba inconsciente cuando se le manifestó y dijo que era un demonio de odio porque desde niña ella veía cómo su papá golpeaba a su mamá desde los 6 años, ahora en ese entonces tenía 22 años. Y desde ahí ella empezó a generar un odio en contra de papá. De los 6 años a los 22, el demonio estaba oculto y la tenía bajo control, con odio, y no se había dado cuenta. Había estado en varias iglesias y cuando llega a donde servimos, en la alabanza se le manifestó. Y esa fue la pregunta: ¿por qué en otras congregaciones no se me manifestó? Digo, porque aquí hay una unción que descubre más fácilmente a los demonios ocultos. Amén. Amén. No quiere decir que este tipo de congregaciones, esta o la de México, sean las mejores o las superpoderosas, pero sí tenemos que valorar que le estamos entrando, porque hay, con todo respeto, muchos pastores y algunos dirigentes dicen que no quieren problemas con los demonios. Dicen, luego hay muchos ataques. Se dio un ministro de oración, mejor no. Y yo respeto, pero creo que el Señor nos ha llamado a la guerra, no a correr de la guerra, en este sentido. Entonces, por ahí va, bajo control. Otro aspecto es, por ejemplo, aquí está, este círculo es el alma. En el alma está la voluntad, mejor vean a mí, el cerebro, voluntad, están los sentimientos, vamos a decir, parte del corazón así, y están las emociones, como que del ombligo para abajo. En el alma, voluntad, sentimientos y emociones. Esto es bíblico. En el espíritu humano está la conciencia, está la conexión, relación, o llámenle comunión con el Espíritu Santo. Conciencia, comunión y una palabrita que se llama fe. Fe humana, que empieza a recibir del atributo de la fe divina para desarrollar una creencia de la existencia del Dios Todopoderoso. Y cuando la persona recibe a Jesucristo o al Señor Yahshua en su corazón, lo recibe en el espíritu humano. Su conciencia ahora le da un entendimiento espiritual de la existencia y presencia de Dios por medio del Espíritu Santo en la conciencia del espíritu humano. Nace esa conexión o relación o comunión que significa amistad, y su fe humana recibe un paralelismo de una fe divina espiritual para poder creer en las cosas espirituales. Amén. Entonces el espíritu humano empieza a controlar al alma en sus pensamientos, voluntad, emociones y sentimientos.
Ahora los sentimientos de la persona ya no son sentimientos normales, humanos. Ya no es un amor humano solamente, sino con el amor de Dios, hablando de el máximo atributo de los sentimientos, que es el amor, porque está el cariño, está el aprecio, y así, en cuanto hablamos de el amor. Y en los sentimientos, el espíritu humano controla el alma en los sentimientos. Las emociones de la persona ya no son solo carnales, que fútbol, o X deporte, o X diversión. Ahora ya también se emociona espiritualmente. Aleluya, amén, gloria a Dios. En sus sentimientos también ya le canta a Dios alabanza o adoración, ¿no? Y pensamientos. Nuestros pensamientos ya no son solo mundanos, por decir carnales, materialistas. Ya nuestros pensamientos, ya pensamos en el Padre, en las obras de Dios, en agradarle, en venir ante su presencia. De ahí que a nivel alma, emociones, sentimientos y voluntad son controlados, dominados por el espíritu humano en su comunión, en la fe y en la conciencia. Y el alma entonces viene a influenciar o a controlar al cuerpo, carne, en los 5 sentidos. Vista, ya no son solo los ojos que ven lo normal, físicos, sino fija tus ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe. Ya entendemos que nuestros ojos son ventanas del alma y empezamos a ver o buscar ver lo que no contamina nuestra alma. ¿Qué es lo que nos metemos a través de los ojos? Los otros sentidos es los oídos, que dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces nuestros oídos ya no solo van a escuchar lo que antes escuchaban, sino ya escucha de la palabra, y nuestra fe crece. Ya escucha de cantos, de lectura bíblica, de mensajes, de testimonios, de alabanza, de enseñanzas, y se va convirtiendo en un sentido espiritual, oído espiritual, vista espiritual. El olfato representa el discernimiento. La palabra discernir significa descubrir. Descubre si es de Dios, si es del diablo, si es del mundo o si es del hombre, el suceso o a la persona que se trata o el ambiente. Entonces la nariz, como uno de los 5 sentidos del varón, por medio del respirar, la otra ocasión enseñábamos que la palabra, parte del significado de la palabra alma es neshama, con E, del hebreo neshama, alma. Y la respiración, la palabra neshama con I, es respiración. Solamente la diferencia la hace una letra E y la I. Neshama, alma, y ni con I, neshama, respiración. Entonces, cuando respiramos, aprendemos a usar el olfato espiritual de saber discernir si es de Dios o no es de Dios. Amén. Hay otros factores para descubrir si una persona es de Dios o no es de Dios, o lo que me están diciendo, o lo que estoy viendo, que es la vida de oración. La vida de oración nos hace sensibles para recibir revelaciones adecuadas. Dios no me habla y Dios dice, te hablo diario y cada 2 segundos.
pero estás tan duro, materialista, tanto problema en tu vida, tantas cosas, estás lleno de enojos, de vanidad, de esto, del otro, que no escuchamos su voz y decimos, no, me habla, cuando nosotros no le oímos, porque tenemos cerilla mundana que tapa la voz, perdón, tenemos la nariz tapada que tapa el discernimiento que Dios nos está dando, la revelación. Ojos espirituales, fija tus ojos en Yahshua, autor y consumador de la fe, y son ventanas del alma, y hay que ver lo espiritual, palabra, vida y todo lo que hemos comentado. Oídos espirituales, la fe llega por el oír la palabra de Dios, escuchar de la palabra, testimonios, cantos. El sentido nariz, respirar lo que debemos respirar, el ambiente que se respira. Luego tenemos la boca. Dice que no podemos bendecir y maldecir con la misma boca. Y dice que hablemos, así lo dice, con cantos espirituales, que nos demos bendición uno al otro. Esta es la boca espiritual. Cuando bendecimos a la gente, cuando lo usamos mucho tiempo para orar, para alabar, para cantar, para hablar de cosas buenas, bondadosas, para compartir luz a los demás a través de alguna enseñanza, testimonio, anécdota. Entonces tenemos una boca espiritual, no tenemos una boca controlada por las groserías, peladeces, maldiciones. En México, muchos de las groserías son nombres de demonios. Por eso la persona, cuando recibe la ofensa, se enoja, porque esos nombres llevan una fuerza maligna. Con les voy a dar dos ejemplos, nada más. La palabra cabrón, que en México es una grosería, si usted va al diccionario, significa cabrión maldito, uno de los nombres máximos de Satanás. Entonces, cuando se suelta, hay quien lo dice ya muy jugando y así, pero con la fuerza del coraje y el odio, se siente y el otro se enciende. La palabra chinga viene del demonio chingón, y es un significado como martirízalo hasta la muerte, y el nombre de un demonio chingón. Cuando ofenden supuestamente a la mamá con ese tipo de palabra, pues hace un efecto: con mi mamá no te metes. Y es de las peores ofensas en México. Así, cada grosería tiene el nombre de un demonio. Es un demonio. Se está maldiciendo con las groserías. En otros países, Uruguay, Argentina, Guatemala, El Salvador, todo eso, sus propias groserías, yo no las conozco, pero estoy seguro que también son nombres de demonios. Y si no, mínimo deben tener un significado de odio, de ofensa, de humillación, de agresividad. Entonces, los 5 sentidos en la carne, el hombre, la boca también ya es controlada por el espíritu humano en su conciencia, en su fe y conexión con el Espíritu Santo, que controla emociones, sentimientos, voluntad en el alma, y en el cuerpo, carne, está controlando el oído espiritual, la vista espiritual, el discernimiento espiritual y la boca espiritual, porque hablamos con amor, con bendiciones, con bondad, con paz, con templanza. Hablamos del Señor. Amén. Y queda el quinto sentido, con que
la persona se comunica al mundo, que son las manos. Con las manos hay cantidad de señas. Vas a ver ahora que te vea, ¿sabes? Luego se señala, ándale, así como que estoy diciendo, te las vas a ver. Y no se diga peladeces con la mano, no, ofensas, todo eso. La Biblia dice que las manos, como sentidos espirituales, levanten manos santas, dice la Escritura. Con las manos se alaba al Señor, se agradece, se invoca, hasta, vamos a decir, se saluda al Eterno. Luego el Espíritu Santo mueve a veces las manos en movimientos de adoración. Hasta hay veces que yo he visto que como que la cierra diciendo, gracias Dios mío, de agradecimiento. La máxima adoración al levantar las manos cuando la persona está en santidad. Por eso dice, levanten manos santas. Entonces, cuando el Señor Yeshua, alguien dice, yo lo recibo en mi vida, entra hasta el espíritu humano, ahí es donde empieza la vida de oración, todo adoración, y pasa al alma, influencia al alma, emociones, sentimientos, voluntad, y el alma influencia al cuerpo, a la carne, en los 5 sentidos, llamadas puertas de el cuerpo hacia el alma espíritu, y los ojos llamados ventanas. Ahora, ¿esto está claro? Amén. Los demonios empiezan por la carne, empiezan dominando la vista. Esto se ve bueno, yo no tengo dinero y nadie me ve y a lo mejor me estoy robando. Con Eva, ¿qué le dijo? Vio que era el fruto que bueno, y dice también que lo codició. ¿Por medio de qué? De la vista. Entonces empiezan, dice Pedro, la primera carta, que Satán anda como león rugiente buscando alrededor, buscando ¿qué? A quién devorar, rodeando a la persona. En Job dice que anda rodeando la tierra. Hablando de la persona, el cerebro, no puede meter algo en el cerebro, rodea oído derecho, no puede meterle nada al oído, de frente, pues todo lo del frente, aparte de vista, olfato, boca, aparato reproductor, todo eso. Y si no da vuelta, oído izquierdo, y si no da vuelta, cerebro. Entonces, a ver dónde encuentra el huequito, pero está atacando los 5 sentidos. Recuerden, y ya lo dijimos, las tentaciones al Señor Yeshua, que ataca carne, y que esta piedra se convierta en pan. Él lo está atacando a nivel cuerpo, que rompe el ayuno y que comiera y rompe su ayuno. Póstrate y adórame, y te doy todos los reinos de la tierra. Está diciendo que lo adoren, que se hinque. Ya parece que el Señor se le va a hincar al demonio, al diablo. Está atacando a nivel espíritu. Y cuando le dice, súbete a lo más alto del templo, pináculo, como una bóveda, y arrójate. Al fin el Salmo 51 dice que manda ángeles que te protegen. Ahí está atacando el alma, a emociones y a pedir un milagro fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de contexto, y a pedir un milagro que no tenía por qué primero aventarse para comprobarle al diablo que Dios, o que el Padre lo protege enviando ángeles. La tentación a mover a la emoción es también tocando la palabra. El diablo no tiene revelación de la palabra. Puede decir parte de un texto para engañar a la persona.
pero no tienen revelación del Espíritu Santo. Amén. Ahí vemos claramente cómo ataca el Señor Yeshua a nivel carne, espíritu y alma. Y según la Biblia, lo primero que ataca, ¿qué es? Carne. Así es. Entonces, cuerpo o sexo, por ejemplo, es muy fácil. Si ha sido la debilidad de la persona, a un creyente es por donde le va a poner la trampa. Tentaciones, yo les llamo trampas del diablo, porque es una debilidad que tuvo y puede ser que haya dejado secuelas. Ya no se mete en adulterio, pero no puede dejar de ver a las muchachas, como decíamos la vez anterior, que ve una guapa y se le queda viendo, bueno, sí, qué hermosa mujer, o qué varón tan apuesto, pero sigue y sigue y sigue y sigue. Bueno, ya después está pensando ya, ¿no?, conquistarla. Son secuelas y no lo hace, pero sigue viéndolas, que es una secuela. Ahí es donde hay que cerrar puertas, cerrar ciclos, renunciar y meterse en la vista las cosas espirituales de Dios, como un colillo, dice Apocalipsis, para que los ojos empiecen a espiritualizarse y dejen de estar todavía contaminados por secuelas. ¿Sí me estoy explicando? Pero si no puede por ahí, y la mujer o el hombre es casado y no le dan sexo porque hay pleito, mucho cuidado, porque le puede poner a la mujer o al hombre como no queriendo para que tenga relaciones. Esa es otra trampa. De ahí que va a buscar, y si no puede por ahí, sexo, que era la debilidad, hablando de un ejemplo cualquiera, entonces se mete por otro lado, va a buscar otro tipo de tentación, pero va a empezar siempre por la carne, para dominar los 5 sentidos de la persona. Cuando la persona es dominada por la vista, la voz seductora, Pablo dice, no vaya la serpiente a seducirlos a ustedes como sedujo a Eva y Adán. ¿Qué significa eso? Que hace que se codicie con la vista. Un mandamiento dice, no codiciarás. Ser seducidos por lo que se oye. Qué hermosa, preciosa. Si tú fueras mi mujer, serías la reina del amor. La seducción por la voz, la codicia por la vista. Ya lo demás, a qué huele el hombre o qué huele la mujer, ya fue fácil, ¿no? Las manos, súper fácil también. Ya no se diga la boca a nivel beso. Entonces, robo, enojos. El demonio ataca por medio primero carne, para pasar a dominar la voluntad, los pensamientos, las emociones, entrañas hacia abajo, y los sentimientos, y pasar a dominar el espíritu humano. La conciencia del hombre está en el mal, en hacer el mal, depender del mal, ser controlado o controlada por el mal. La relación, comunión, amistad es con el mal, con el mundo, con las obras de la carne. Y la fe de la persona está depositada en sí mismo, en el mundo, en la carne y en todo lo que está viviendo. Pero empieza por el cuerpo, alma y espíritu. Y cuando entra el Señor Yeshua, y cuando libera, la liberación empieza haciendo la obra a nivel espíritu, alma y cuerpo. Amén. Porque el primer elemento o atributo del espíritu humano es la fe. Y por medio de la fe que empieza a activarse, ver en el nombre del Señor Yeshua, te vas ahora, sales. Entonces eso va activando la fe,
en el espíritu humano y Dios es grande y frases que se sueltan por ahí. Estas son dos de las maneras. Ahora, en el alma todavía hay tres niveles. El más bajo, que se llama Nefesh. La palabra Nefesh significa lo más bajo, lo más vil, lo cruel, lo peor. Es un nivel animal, terrenal, diabólico, como dice Santiago. Después sigue el segundo nivel del alma, llamado Ruach, que quiere decir alma espiritual, que ya la persona en sus emociones, sentimientos y voluntad está teniendo una renovación espiritual. Y el tercer nivel es Neshama, alma Neshama, que significa el alma espiritual de la mente. Como dice Romanos 12:2, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y Efesios dice, renovaos vuestro pensamiento, algo así. Entonces, el nivel 3, o primero de arriba para abajo, es la renovación de nuestro entendimiento, comprensión, inteligencia, sabiduría, ciencia, memoria. Y esto va a dar por resultado una renovación de nuestra mente, restauración. Y para que esto sea posible, hay que pasar por Teshuvah, arrepentimiento, Tikkun, corrección, por una restauración de nuestra mente, y luego viene una renovación, y luego una institución instituida ya como una mente espiritual. Por eso dice Corintios que tenemos que derrumbar aquí en esta mente. Hay unas atalayas como muros, ¿sí? Así ¿cómo le llama? Como muros, se me está yendo. Dice, debemos de derrumbar las, bueno, al rato me acuerdo, a ver si alguien se acuerda y luego me recuerda. No sé, como cimientos, pero no tipo barda, tipo ¿cuál? No, fortalezas. Tenemos unas fortalezas, sí, que hay que derrumbarlas. Ahora sí que como los muros de Jericó, ¿no? Un pan para abajo. Entonces dice, derrumbar las fortalezas que estropean, atrofian el conocimiento espiritual. Hay que derrumbarlas para que entre el espiritual. Es una fortaleza, algo que tenemos años con eso. O una manera es la autoliberación. Por algunos de ustedes oramos. Se escuchó cómo oraba. Le ayuda para que, unido a como usted ora, derrumbe fortalezas del oído, de la boca, de todo. Derrumbo toda fortaleza. No mencioné esa palabra. Renuncio es una cosa. Rompo todo derecho legal es otra frase. Renuncio. Rompo todo derecho legal. Destruyo con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la sangre del Cordero, con el poder de la resurrección de Jesucristo, con el poder del Shaddai, el Todopoderoso, y el G4. Entonces, hay que derrumbar. Ahora, el nivel más bajo, Nefesh, es de los que no son creyentes. Por de alguna manera empiezan a tener un conocimiento.
Ahí los demonios pueden entrar y salir, obvio, con mayor facilidad. También porque abren puertas. En sí ya se considera casi como puertas abiertas el no conocer del Señor. Y aunque no practiquen ocultismo, el hecho de decir Dios no existe, tu Dios, tú estás mal, ese tipo de ofensas, por ejemplo, en apariencias sencillas, ya son puertas abiertas para los demonios, porque están refiriéndose al Eterno con coraje, con rencor, y eso les da derecho a ellos. Hay que entender que en el alma, hablando de los creyentes, aquí está el alma, y la persona tiene un demonio de odio aquí con su papá, porque el papá o mamá o el tío lo trató mal y no lo puede amar, pero es capaz de amar a todas las demás personas. Eso se llama un control en el alma, en el amor, de una manera particular, con una persona o dos, pero no le está controlando todo el amor, sino parte del amor por lo que le hicieron con 2 o 3 personas. ¿Sí está claro? No le está controlando sus emociones ni todos sus sentimientos por su voluntad, no, es solamente en esa área y con esa persona por lo que recibió. Así hay muchos creyentes. Si los violaron de niños, porque también los hombres violan mucho de niños o de niñas, hay veces que ni siquiera se dan cuenta bien de lo que significa eso. Eso significa una profanación. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y profanar es contaminar, ensuciar el templo, es aborrecerlo. Es, por ejemplo, cuando en el tiempo de la guerra de los macabeos contra los judíos profanaron el templo y sacrificaron cerdos dentro del templo. El cerdo, como es un animal impuro, entonces la impureza entró al templo. Ya luego lo limpiaron, lo recuperaron, lo restauraron. En una violación, el cuerpo es lleno de impureza. Profanan el cuerpo de la persona. Bueno, con todo respeto, más coloquialmente es porquería. Bueno, gracias a Dios que tiene solución también. Amén. Y la persona queda limpia, purificada, santificada y así. Lo primero que hicieron en el templo profanado en ese entonces fue encender la menorá, brazo de 7 copas, y la luz estaba encendida día y noche. Entonces hay que meterle luz a su cuerpo para que salga a la oscuridad, con adoración, con palabras, pero bien bonito, y leer textos del Espíritu Santo. Eso en automático le va a dar la capacidad de perdonar, así haya sido un maldito, perdónenme la expresión, que también lo son, y desgraciados, y frases que son aplicables a ese tipo de gente. Entonces la mucha luz va a hacer que usted sea restaurado o restaurada por la luz del Señor. Y ya la otra persona, si no llega nunca a arrepentirse en su vida, los pobres de ellos, porque hay quien dice que el infierno está en esta tierra, pero no se imaginan el que está en otro lado. Entonces el creyente puede llegar a los demonios y poner ataduras, controles, ¿verdad? Y estar ahí presentes. Puede poner una enfermedad. Hay enfermedades que son demoníacas
y hay enfermedades que son normales. Ya hablamos de esto en la primera ocasión, de por qué llegan las enfermedades de distintas maneras. Pero así hay enfermedades. El Señor Yeshua en los evangelios echa fuera para sanar, echa fuera enfermedad y menciona como enfermedad, pero en otros casos los menciona como espíritus de enfermedad. Claramente en algún caso es enfermedad y en otro caso Él está viendo espíritus de enfermedad. Y es lo que también los demonios pueden hacer en un creyente, pero no todo el cuerpo está enfermo, es parte del cuerpo. Las enfermedades más difíciles, consideradas demoníacas, son las que se expanden con las enfermedades de la sangre, porque la sangre circula por todo el cuerpo, como el cáncer, como el SIDA. Ahora ya no hay lepra o sarna, o como sarampión o viruela, que se extienden y se esparcen por todo el cuerpo, o como cuando un insecto o animal ponzoñoso pica a una persona. Si el veneno toca vena, sangre, pues ya recorrió todo el cuerpo en minutos, se puede morir en una hora y media según el veneno y según el insecto o el reptil, por decirlo así, ¿no? Entonces todo esto es como los demonios. Pueden meter una enfermedad de muerte, o meter muchos demonios pequeños, o pueden solamente en un solo lugar estacionarse. De alguna forma están destruyendo las células, los órganos de la persona, los están destruyendo. Y espiritualmente los demonios se alimentan de la luz del alma para estar fuertes. Se alimentan de las vibraciones del pecado, que sueltan una fuerza oscura fuerte, que afecta a los demás. Pero si eso para ellos es alimento, la luz del humano es un manjar. Ellos antes eran ángeles. Entonces, cuando leímos de que la mujer sirofenicia le dice al Señor: dame del pan, mi hija tiene un demonio. Y el Señor le dice: no está bien darle de comer a los perrillos el pan de mis hijos. O sea, el pan, alimento como la liberación. Y cuando le dice: aún de las migajas comen los perrillos, le está diciendo: aún de la luz de tu pan puedo yo comer. Le llamó perrillo como prueba y sano, y le dijo: por estas palabras sanas, porque en ese tiempo se consideraba que hacían los panes de acuerdo a la siembra, y oraban y rezaban a la semilla y al campo, a la tierra, y oraban porque el agua cayera, y oraban porque la luz del sol provocara el germinar de la raíz, de romper el suelo, el tallo y todo eso, y todo lo consagraban al Eterno. Cuando llegaba el tiempo de la siega, ya ves Salmo 126, sembrarán con lágrimas y con regocijo segarán trayendo su gavilla. Segarán es cortar lo que ya dio fruto, y gavilla, ataban el enramado. Esa es una gavilla. Irá cargando la gavilla con gozo, lo que sembraban con lágrimas lo segarán con regocijo. Cuando decimos amén. Si está claro este texto, está precioso.
porque aquí se sembró con lágrimas y se va a seguir sembrando con lágrimas. Esta es así. Pero la siega, ¿verdad? Está preciosa, los que empiezan a servir y todos los milagros. Bueno, entonces, todo ese proceso se considera santificado, porque mecían el grano antes de sembrarlo y lo oraban y todo, sagrado, todo el alimento. Y ya cuando lo procesaban en pan, lo llevaban como las primicias, lo primero de lo que sembraron. Así son las primicias en tiempo de templo, aquí también. De lo primero que usted recibe, traer una primicia, lo primero. O recibe un dinero extra, una primicia, independientemente del diezmo o las ofrendas. Llevaban al sacerdote 2 panes elaborados de lo que habían sembrado, y ellos otra vez lo bendecían y lo ofrecían como ofrenda al Todopoderoso. Este es lo mismo en casa. El pan era sagrado y cuando lo bendecían, creían que el bendecirlo le daba luz, como si le dieran un alma al pan, que no es alma, obvio, es luz. Todo lo que nosotros bendecimos le estamos dando luz. Si uno bendice a una mujer, a un varón, a un niño, le estamos dando de nuestra luz. El amor suelta luz, la bondad suelta luz. Por eso la humildad, los demonios no pueden contra la humildad y la santidad y el amor, porque suelta una luz nuestro cuerpo, nuestro alma, espíritu, que los demonios ven y se ciegan, dicen, no, aquí no puedo, no podemos hacer daño. Hasta son cegados y ya ni le entran, como dicen por ahí, ¿no? Pero si la persona está oscura, el ambiente. Por eso el pan que comen los hijos de Yahshua es un pan de luz, súper bendecido. Y él dice, la liberación es luz y el liberado es súper bendecido. Y de esas bolonas de pan de luz, que es liberación, ahí está toda la revelación, la enseñanza. Es que dice la mujer, aún de las migajas, diciendo, este pan todavía tiene fuerza, da liberación a mi hija. Le dice, ve, tu hija ya es libre. Pero los demonios, esas migajas y que tienen luz, toman la luz de ese alimento para fortalecerse. Es doble alimento. Uno, de la persona que suelta el pecado, el enojo y la vida. Y 2, del creyente que tiene el alimento por el cual primero ora. ¿Por qué creen que Saulo de Tarso dice, no deis las perlas a los puercos? Está duro, porque perla significa luz, tesoros del cielo. Y puede venir una persona y decir, me ora, me libera o me fortalece X, y uno hasta le puede leer algo de la Biblia, luz, perlas, y le ora y se va, y a la media hora está pecando, y vuelve a venir en una semana y son 5 meses y uno le está dando luz, perlas, y la persona se está comportando como un puerco. O sea, dice, no le dé las perlas a los puercos. Llega un momento en que ya no, mejor se la voy a dar a un cordero, a una oveja, a alguien que sí lo valora y que sí lo recibe y que lo vive. Cuando decimos amén. Entonces, con todo respeto, por favor, no, estamos ahí y ahí platicamos un poquito y oramos. Yo estoy dando luz, pero también estoy recibiendo luz, porque vienen con amor, porque vienen con fe. Entonces yo estoy siendo súper bendecido. Pero si viene uno que solo viene a burlarse, o una
y que viene nomás por jugar. Eso es lo que está representando. Le estoy dando luz a alguien que no la va a aprovechar, que no le sirve, que saliendo a la puerta ya su pensamiento ya está. Por eso cuesta trabajo cuando no son miembros de la congregación. Llegan y como limpia, ¿no? Quíteme esto, hágame esto, óreme así. No es tan fácil porque no nos podemos negar en la oración a nadie, pero también la Escritura lo dice y hay que tener cuidado. Es como si le damos dinero a una persona que se droga, ¿qué va a hacer? Se va a drogar. Mi dinero tiene luz y una lucesota, porque el dinero que yo tengo, me lo da pura gente creyente, con su esfuerzo, sacrificio, cansancio, trabajo, y oran por las ofrendas. Cuando yo tengo las ofrendas, les vuelvo a orar y más luz, y pido bendición para quien lo da. Ese esfuerzo y trabajo de quien me lo da, con oración de él, con oración en el culto, y yo lo recibo con oración, se lo doy a uno que lo va a usar para la droga. Mejor se lo doy a alguien, un hermano que no tiene trabajo y le falta comida para el hijo. ¿Cuánto decimos amén? Doy luz, recibo luz, porque ese dinero me vino de Dios por medio de la gente, para dárselo. Es que uno dice, pues no, ¿verdad? Porque hay quien es responsable, ¿no? De cómo él ministra, no el dinero, todo. Bueno, estamos diciendo explicaciones de cómo los demonios pueden entrar en las personas, los porqués y todo esto. Hablando de esto, ya dijimos la vez anterior, cristianos con influencias demoníacas, mundanas o carnales. Cristianos con algunas emociones bajo control demoníaco, mundano o carnales. Cristianos con algunos sentimientos bajo control demoníaco, mundano o carnal. Cristianos con algunos pensamientos bajo control demoníaco, mundano o carnal. Cristianos con algunas prácticas de la carne bajo control demoníaco, mundano o carnal. Cristianos con algunas prácticas de pecados bajo control demoníaco, mundano o carnal. Y personas con algunas enfermedades bajo control demoníaco. Ya explicamos lo de bajo control, que es por periodos, que no son posesiones. En el momento en que la persona lo decida, los corre, se van y empieza a vivir una vida adecuada y correcta. Amén. Respiren un poquito. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, hermano. Hace rato mencionó las frases que se usan de denunciar, reprender, destruir, con el poder de la resurrección, dijo con el Satán, del Todopoderoso. ¿Qué significado tiene la palabra Satán? Shaddai. Shaddai, que significa es el Todopoderoso. Y es por el poder hay que mencionar todo, por el poder de la resurrección de Jesucristo, o de Yeshua HaMashiach, según como lo menciona. No solo por el poder de la resurrección. ¿Ya? Bueno, vamos a otro. Sí, pastor. Tengo una pregunta. He estado estudiando toda la congregación, pero decía algo, diciendo que las oraciones tenían que estaban cantando en una oportunidad, en las manifestaciones, incluso los demonios llevaban del cabello a la gente para afuera, para la calle. La pregunta es, yo tengo la respuesta, pero quiero que la iglesia esté consciente de lo que está sucediendo. El ministerio lo que tuvimos, nos dijeron, Perdón, ¿sí escuchan? Entonces mejor el micrófono, por favor.
Ahora sí me escuchan. Sí, yo observé, en los últimos meses observé también que personas que han estado con nosotros por mucho tiempo, Dios hizo milagros, incluso creativos en su vida, sí. De pronto se enfriaban y tenían la necesidad de irse. Pero cuando vi que, y eso lo vi físicamente, creo que lo vimos algunos también aquí, que cuando los demonios se manifestaban, tomaban a la gente específicamente y de espaldas se los llevaban para afuera. Arrestando. Sí, bueno. Entonces entendí algo que la pregunta, yo tengo la respuesta, pero quiero ver su punto de vista, y escuchar a la iglesia, me hubiera gustado que estuvieran todos. Si una persona tiene problemas espirituales y en este lugar hay una unción especial para la liberación, como se acuerda, hay una unción que Dios puso para la liberación. No es lo mismo, no es igual, no es mejor, no es peor, pero hay una unción de liberación en este lugar. Estamos diciendo que somos mejores que el resto. Dios hace como quiere, pone la unción dependiendo del corazón o la búsqueda que ustedes han estado buscando. Cuando las personas vienen con problemas a este lugar y no se someten a Dios, no buscan la sanidad y no escuchan lo que se les tiene que decir y tienen problemas espirituales, ¿van a durar en este lugar? A dudar. Van a durar, van a permanecer. Mi percepción cuando vi eso fue que quien tiene que salir es el enemigo, la persona debe permanecer. Pero como había una conexión entre persona y se lo estaba llevando por todo el persona. ¿Qué opina usted de eso? Eso quería saber. Pero las tomadas de cabello para sacarla de la iglesia, Sí, el espíritu estaba tomando a la persona del cabello, evidentemente no se veía que estaba jalando. solita se deslizaba, Sí, para la puerta. arrastrándola así. E incluso le conté lo que hicimos el otro día que estábamos conversando, el Señor con un ángel para que no salga de la puerta, regresaba, ¿no? Pero la intención de esos espíritus inmundos era sacar a esa persona completamente de la congregación. Esa es mi percepción. No, es definitivo. Y bueno, por lo que entiendo, la deslizó, pero normalmente como que vivorean, bueno, como que van saliéndose así, ¿no? O es un hecho. Inclusive no es necesario una manifestación, aunque no se le manifieste, y si tiene espíritu malo, los demonios, hablábamos de lo que luego llega a los oídos, ¿no? Sacan a la persona, hacen todo por sacarla de la congregación y que pierda su liberación. ¿Cuántos de ustedes han tenido citas? No ahora que vine yo, no, desde atrás. Y más cuando la persona se está acercando más al Eterno, a Dios, más se quiere consagrar o viene por oración de liberación. Luego llegó el familiar, no arrancó el carro, el niño se cayó, le hablaron de urgencia del trabajo. En ese momento se empieza a pelear con la esposa o el esposo. Y yo he conocido casos que son 5 o 7 citas y no cumplen. Dicen pastores que así. Pero mira, yo te entiendo. Y porque te entiendo te doy otra. Pero busca orar mucho antes, ¿verdad? Para que el Señor te libere el camino. No, pero eso sí es definitivo. Si la persona tiene espíritus malos, el demonio es el más interesado en llevárselo, porque ya es de él, para que no quede libre. Inclusive cuando dice que está la cizaña y el trigo en el campo, dando a entender en una congregación, dice: ten cuidado de arrancar la cizaña, no es arrancar también trigo. O sea, que cuando hay gente negativa, cuando hay gente conflictiva, no hay que decir a la primera: te me vas de la iglesia y ya. Hay que tener mucho tacto, ¿sí? Pero hay que estar vigilando. Hay que ofrecerle una restauración pastoril. Si no lo acepta, entonces sí, ¿sabes? Pues busca una iglesia en donde
te sientas mejor, en donde sientas que está Dios, o según lo que la persona alegue, ¿no? Pero no inmediatamente, porque se puede llevar trigo. A lo mejor ya tiene bajo su influencia algunos congregantes que no conocen bien la palabra, como dice la Escritura, que la semilla cae en espinos, en la piedra, al lado del camino, en tierra seca, o que de plano, ¿verdad?, cae en buena. Dice, pero rápido consúmela, o tenla, o asegúrala, porque llega el malo y la arrebata. Entonces, con el chisme, con la crítica, al que le cayó la buena semilla, el diablo usa a los demás para quitarles la semilla sembrada, para arrebatarla. Usa para cortar cizaña, para la pan, cortar el trigo. Allá en la congregación se fueron 80 personas. Y yo les dije, al mes llegaron 120. Pero yo les dije, no lo hagan, vamos a hablar, porque en esos 80, la mitad eran influenciados. Y les dije, y el sábado a tal hora, estaba un copastor en ese entonces, dije a los servidores, diáconos, gente de apoyo, para tratar el asunto, porque se querían ir. Este era un invento de cantidad de cosas, no en contra mía, pero que no les gustaba la iglesia porque no sé qué, puras cosas no adecuadas. Pero todo eso se transforma en una palabra llamada rebeldía. De la manera que se hace, no es expresión. Y el experto en la rebeldía son los demonios. Ya ven que hablamos del espíritu de traición. Si no es la voluntad de Dios que alguien se vaya, puede ser que el demonio lo esté moviendo a rebeldía. Si la persona tiene espíritus malos, es más fácil que lo pueda convencer. Y le dije, Señor, tuve una revelación de esos 80 que les podía ir mal a ellos por rebeldía, o se dejaron influenciar, seducir. Dije, Señor, que no les pase nada a nadie. Yo me pongo en la brecha por ellos. Todo lo que le vaya a pasar a ellos, que me pase a mí. El sábado era la reunión a las 10 de la mañana. Sábado a las 10 de la mañana no llegué a la junta. Estoy llegando exactamente a esa hora al quirófano de urgencia de una hernia que no me conocía. Dijo, me agarró la palabra y se fueron los 80. Hicieron su iglesia, les duró 3 meses. Muchos se fueron al mundo, 4 se murieron, otros se enfermaron, otros perdieron trabajo. Hay veces que hay que entender que humanos tenemos errores, pero es un llamamiento. La gente no se pone, no digo que diga yo me quiero ir, cierro un ciclo, pastor, dame tu bendición, perfecto, ¿sí o no, pastor? Siéntese en tu corazón, tienes mi oración, soy tu amigo, hasta algún día se no encuentras a tu nuevo pastor, estoy yo, mi labor es ser siervo. Aquí dice buen testimonio, yo te atiendo y las puertas de la iglesia están abiertas, a lo mejor algún día regresas, ¿no? Y si allá te va mejor, era la voluntad de Dios, si no, no era. Sí está claro, ¿verdad? Y vamos, si está bien. Dice el pastor, hasta hacemos fiesta, despedida, sí, de buena ley. Pero si se van hablando, metiendo división, si se van metiendo cizaña, contaminando a gente, ya es guerra, ya no es ni rebeldía, es rebeldía con traición, con ataque, con guerra, con bombazos, pildofrazos. Cuando el Señor nos trae lugares para ser parte de esta iglesia, está en proceso.
esta iglesia está iniciando la obra de una iglesia, a veces se ve hasta en 10 años, que gente viene y gente va. Trae un ministerio muy fijo, muy determinado. Hay congregaciones que tienen de células y crecen, pero siempre están predicando de células. Y la enseñanza, discipulados son células. Y uno dice aquí puro celulitis. Pero crecen de una manera tremenda. En nuestro caso, hemos metido como 7 veces el programa de células y no ha resultado. Se me hacen iglesias. Entonces me voy ya vi que ese no es el ministerio, pero liberación y guerra espiritual cayó bonito, ¿verdad? Ninguna iglesia tiene todos los ministerios, ninguna. Ya ves que está muy fuerte en evangelismo y el ministerio de oración está abajo. Pero está muy fuerte en enseñanza y el ministerio de mayordomía está hasta abajo. Pues está muy fuerte en servicio y ayuda y de coinonía de amor. O sea, todos los pastores quisiéramos una iglesia con los ministerios bonitos, paralelos, pero no. Yo con todo respeto, pastor, es obvio, el Señor ve diciendo qué ministerios tienen que irse formando, porque no sé exactamente cuáles haya, ¿no? Y en base a eso, el Ministerio de Liberación y Guerra Espiritual va a ser un ministerio más, junto al de alabanza y adoración, junto al de enseñanza, junto al de matrimonios, al de jóvenes. Allá hay un pastor ya de jóvenes, y cuando empiezan a jalar más jóvenes, y empieza a crecer, y empiezan a crecer los ministerios, pero el prioritario es liberación y guerra espiritual. En otras iglesias el prioritario es células. Hay una congregación allá muy famosa, el pastor es un teólogo y es un nivel alto, y sí tiene gente y todo, ¿no? Pero según una persona normal de cualquier iglesia no le va a entender nada por el tipo de lenguaje que usa. ¿Sí me ustedes explican? Si yo mismo fui una vez, dije, caray, pues gano mi diccionario. Y sí, y no es malo. Ese es el nivel de... Hay una iglesia de jóvenes, son como 800, pero el pastor es un pastor que estuvo en su vida artística en reggaetón y va a predicar como si estuviera todavía actuando. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo estamos? Se le contestan, estamos bien. ¿Que están re bien? Sí, réquete bien. Y venga, que esto que venga el Señor. Se avientan sus reggaetones. Es muy criticado. Yo lo reconozco. Porque no es el reggaetón solo. Es ver cuántos han salido de droga. ¿Cuántos han salido del alcoholismo? Si no lo mueve así, ninguno de aquellos se acercan. Y el templo, pues sí está pintado de medio psicolético, ¿cómo psicodélico, ¿no? Naranja con amarillo y morado y luces, así, ¿no? Pero el chavo que sale dice, no tomo, no fumo, dejé drogas, soy una persona ya renovada. Y ahora yo estoy trayendo de la banda de allá para que conozcan al Señor. Pero a su trabajo no va reggaetón, no, va como se lo pide. ¿Cuándo decimos amén? O sea, Pablo, según el libro de los Hechos, una vez se tuvo que rapar pelón, calvo, para poder predicar, porque en esa zona solamente así lo recibían. Cuando yo inicio, hablando humanamente, en el seminario, la obra práctica, fuimos a un lugar donde había mucha banda. Entonces, pues me iba siempre de pantalón vaquero, de tenis, de playera floja, y igual, ¿qué onda? ¿Te aviento mi verbo? Dice, pues órale. Y ya me sentaba junto a ellos, y alguien me jalaba por acá la camisa, la playera, pásala, ¿no? Yo, no, te traigo una
y veía la Biblia, una vez me descuidaba y le arrancaban la hoja, es para mi taquito de mota. Y yo tenía que tener calma, ni modo de decirle, no, mi hoja, no. Ya me los gané de alguna manera, les llevé las playeras, todo eso. De ese grupito salió el grupo de alabanza, de una misión que se formó de ellos fueron la base, y después se hizo una iglesia. ¿Cuántos damos gracias a Dios? No sabemos. Muchos ministerios son criticados. Hay que comprender el inicio. ¿Por qué el Eterno inicia de esa manera una congregación? Hermano, recorra todo Toronto. Lo reto. A ver cuántas congregaciones hay de liberación y guerra espiritual. Si no es la peor o la más loca, vea cuántas. Igual me pasa a mí en México. Imagínense, hace 37 años iniciamos. Estaba solo, criticado, señalado, condenado. No me bajaban de brujo, de satánico, de limpiador, de hechicero. Pero duro, no es fácil. Pero nada fácil. Si ahorita no hay, imagínense hace 37 años. Remar, y íbamos a una librería cristiana y pastores. Adiós, brujo. ¿Qué le digo? Brujo tu abuelo, no. O cacle. No, pues no. Yo les iba a decir adiós, masón, que sabía de dónde venía. Pero bueno, el hecho es que el Satán está encargado, quiere destruir, dividir. Entonces hay que tener discernimiento, hay que tener inteligencia. Si algo aporta una buena idea, hablen con los pastores, junto o con quien el pastor autorice, pero no hay como ir directo a la cabecera. Pastor, tengo esta idea, ¿por qué no es lo que yo? No sé, es como pastor lo que quiero. Yo les digo, hermano, acérquense a mí con todo respeto. Si alguna vez ven algo en lo cual yo tengo un error, acérquense y yo se lo aclaro con todo amor. Pero no vayan a andar preguntando y haciendo chistes. Yo personalmente se lo aclaro. Y si tienen alguna idea, quieren empezar un nuevo ministerio, a lo mejor por eso lo trajo el Señor. Yo mismo me encargo de decirte qué libros puedes prepararte. A lo mejor invitamos a alguien como yo que venga a dar alguna preparación de ese ministerio, y como ejemplo matrimonios, o de varones o de mujeres, porque muchas allá en ministerios de mujeres les llaman las Déboras, porque son las que devoran todo. O los de alabanza de levitas, pues son los que levitan, o le evitan a la Biblia, o evitan la oración, o evitan. Entonces son bromas, ¿no? Pero a lo mejor están aquí y hasta incómodo, porque el Señor dice, muévete. A mí me dice un joven, ya, los que ponen a predicar, no, pastor, ni predican, ni quién sabe qué. Yo, ¿y tú? ¿Por qué no te preparas? No te quejes, prepárate tú, y yo te doy la oportunidad. Te doy chance de que entres al seminario, a la clase de homilética, sin pagar, sin nada. Pero prepárate tú para que veas lo fácil, lo sencillísimo, como dijeron los argentinos, lo sencillo que es predicar. ¿Te quieres cantar? Pásale, para que veas que el uruguayo va a decir, ¡ay, que soy alabanza! El que toca la guitarra es uruguayo. Y el mexicano va a decir, chale, no, el que canta es mi brother, es mi manito, él es de México. ¿Y qué va a decir el venezolano? No, el mejor es el de la batería, le da los tombos bien. No, no hay eso. Gracias a Dios. Pero, pues sí, prepárate,
estudia canto, afinación, no es nada más decir cantan feo o algo. No, y no cantan feo, la verdad, y ni cantan. La verdad ni los he escuchado, nada más sentí una unción bomba, es lo mismo que tocar. Y no me fijé bien, solo cuando oré por ellos vi puro chavalo, que es una super bendición, puro jovencito. Había 2 adultos, ¿no? Una hermana grande y alguien más, algo así. Pero la unción, no. Está nada más, bueno, ya le digo. Si no, ya me amarran aquí por esta unción, me la voy a llevar para allá. Rápidamente unos 5 puntos más. Puertas que se abren ahora, ¿sí? Y hay que tener cuidado. 1, ataduras con lazos del diablo. 1 Timoteo 3:7, segunda parte. Dice, para que no caigas en descrédito y en lazo del diablo. Cuando damos mal testimonio, nuestro crédito se va para abajo, y no de tarjeta de crédito, sino de vida. Para que no caigas en descrédito y en lazo del diablo. Entonces el diablo se encarga como un lazo, ¿no?, de atarnos en ese mal testimonio, y el testimonio está en boca de los mundanos, que es de lo peor, porque entre nosotros nos arreglamos, ¿no? Bueno, ya la regué, ya hablé mal, o yo sé que anda hablando mal de mí, mejor me acerco y le doy un beso para que no me aviente tanto, ¿no? Pero en descrédito ante el mundo estamos pisoteando la sangre del Cordero, como dice un texto. Lucas 13:16. Ya es hija de Abraham que Satán había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Qué significa aquí? El Señor está diciendo, Satán la ató, pero es hija de Abraham, del mero patriarca, del uno, porque después llegó Isaac y después llegó Jacob. Dice Satán, pero no porque Abraham fuera su padre espiritual o su patriarca desde atrás, no, sino porque ella de alguna manera abrió puertas y permitió la enfermedad y la atadura. Un hombre que ministramos en Brownsville, Texas, andaba jorobado y decía que no sabía por qué, y le ministramos en su casa, y estando jorobado empezamos a orar fuerte, y así jorobado, agachado, caminaba por la joroba, y se empezó a enderezar, y yo lo estaba viendo con unos ojotes de foca, y le tronaba todo, y el Miriel, aleluya, milagro, empezó a llorar, y empieza a irse hacia atrás, y ahora casi tu cabeza con la cabeza. Y yo dije, ¿a qué hora se le rompe la cintura? Pero no me atrevía a tocarlo, ¿no? Algo así es muy impactante, impresionante. Pues yo seguía orando y pida perdón, mi hermano, no hay nada. Y se empieza a enderezar otra vez y otra vez. Ay, Señor, ahora sí ya me perdonaste. Y otra vez va para el frente, otra vez. Le pida perdón. Dice el baño. Ahí tengo un objeto con el cual me masturbo por el ano. Y ya voy y lo toma así agachado, lo rompe. Perdóname, Señor, perdóname. Y lo rompió y lo endereza y lo sana el Señor. Amén. O sea, él se masturbaba con ese objeto, con todo respeto, por el ano, analmente, tenía ese problema. Y dice que él era normal, pero que se agachaba para masturbarse, que un día ya no se pudo enderezar. Y lo siguió haciendo, y cada vez le empezó a salir la joroba. E entendió y lo dejó de hacer, pero no tiró el artefacto,
y no pidió perdón, ni lo tiró, ni pidió perdón, y ya no lo hacía. Es increíble que si eso y sabía cuál era la causa, no se enoje, hermana, tranquila, no, es broma, no haya dicho él y confesado su pecado. Hermano, hay algo oculto, dígalo, porque si Dios ya lo hubiera perdonado, yo hubiera sanado, yo hubiera recobrado su economía, yo hubiera recobrado su armonía, su salud. Hay que decirlo para que sea ayudado. Hay que decirlo. No es, ahí me pueden decir, maté, me llegó un varón así, me acabo de matar hace 4 horas por asaltar en la otra colonia. Le hablé del Señor, se arrepintió, lo recibió, lo ungí. A mí no me gusta ungir para que caigan. Lo he hecho y caen, y vaya que caen. Porque hay que hacer mucha conciencia. Cuando se levantan cambiados, no nada más son caídas. El Espíritu los tira y se levantan y siguen igual o peor. ¿Y de qué sirve que se hayan caído? ¿De qué? Si se levantan igual o peor, de nada. ¿Quién los tiró? El Espíritu Santo. Pues sí, pero si la persona nada más pasó por pasar, quiero unción, pero no me arrepiento. Quiero unción, pero sigo con mis pensamientos. Mejor paso y digo, Señor, quítame estos pensamientos. Mejor paso y digo, Señor, quítame este carácter, el enojo, el egoísmo. Pues quiero unción, pero mejor vacíame, Señor. O cómo nos va a llenar el Señor si estamos llenos. Amén. Bueno, para el caso, entonces es el hecho de que la persona pasa con ataduras, pero no pide que se la rompan, sino quiere luz. Es mejor quítame sombra y luego dame la luz de la unción. Amén. Y Salmo 91:3 dice, Él te libra del lazo del cazador. O sea, que anda como un cazador. A ver aquí, como un vaquero, cowboy. Y los enlaza, ¿sí? Y los hace su presa. Él te libra, habla de Dios. Entonces, si tenemos un tipo de atadura de la que sea en nuestra vida, hay que ir al Señor. Decirle, yo no puedo, Señor, rompe. Nosotros tenemos que hacer esa parte, porque decimos rompe. O sea, no, pues no me rompe la atadura. Bueno, pues tú también rómpela. No vayas allá si sabes. ¿Sí me está explicando? Es que no contestes el teléfono. Hay que romper la atadura de si me habla, si está en ese lugar, si tengo el librito que me afecte, que tíralo, quémalo. Alguien que te ayude, sí. Siempre me enojo y hablo. Yo le dije a una mujer, lo que te está costando tu matrimonio, dice, sí. Dice, ya hice todo lo que tenía que hacer y te falta una, le dije yo. Dice, ¿cuál? Yo lo voy a hablar con tu esposo. Ayunar. Ya ayuné. Es un ayuno de 30 días. Es que no lo voy a aguantar. Ayuno de mudez. No hables, reina. No hables, mi amor, porque cada que hablas la riegas. De 10 palabras, suéltalo, luego el coraje, y te enojas. No hables en 30 días. Yo hablo con tu esposa, no hablo en 30 días. Fue la solución. Ya él le decía, ya, pastor, no oye, dime mi amor, lo que sea. Ya, dime que me amas. Y el otro era loco. Y fue el resultado. Se le fue. ¿Por qué? Porque ella no podía evitar que el demonio usara su boca, usara su mente, emociones, sentimientos.
Porque con dejar de hablar, anuló todo lo demás. Lo anuló y lo hizo. Para todo hay solución. ¿Sí? Entonces, Él rompe los lazos. Él desata las ligaduras. 2 pecados. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es un tropiezo, un resbalón, una caída, cualquiera, y otra cosa es la práctica de cualquier tipo de pecado. La práctica es estar haciendo perseverante, seguido. Ahí es cuando empiezan a entrar demonios. Por eso dice: el que practica el pecado es del diablo. Caí, tropecé, resbalé, como le quieran llamar, no debe ser, pero bueno, está bien, tropezaste o te caíste. Pido perdón. Si usted no siente dolor por el pecado, hay un grave problema en su vida. Su conciencia se está cauterizando o endureciendo, y en cualquier momento le llega un demonio. Entonces, está bien, no puedo dejar esto, pido ayuda. Amén. Los pastores le vamos a comprender, no le vamos a condenar, a cortar la cabeza, no, porque el primer intento es que Satán no se lo gane, que los demonios no lo truenen, sino que hay la oportunidad del arrepentimiento verdadero y de la restauración. Amén. Pero el que lo practica es un tipo de invocación, la práctica es un tipo de llamamiento al mal. Juan 8:44 son del diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Entonces, si les está llamando como hijos del diablo, y de alguna manera están esos deseos que el diablo pone y que la persona sigue siendo y sigue practicando, sigue viviendo, o le está deseando, ¿sí? Por ahí hubo un pastor que viene un apóstol y me dice: no, este hermano habla re mal de ti. Dice: no, es que Hugo es el hijo del diablo. Le digo: ahora que lo vea, le voy a decir: hola, papá. Se lanzan de fe por la liberación. ¿Y entienden la liberación? Digo: no, pues yo soy hijo del diablo, tú eres mi papá. 3, y con este terminamos. Puertas que se abren. Efesios 4:27: no des lugar al diablo. Hablamos todo lo que destruye, divide, pero que destruye y divide, porque hay cosas que hay que entender, que hay que razonar, que hay que ver que luego se tienen que hacer, pero ya hay otras bien descaradas, lo que provoca. Primera de Juan 5:19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Santiago 4:4: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Juan 12:31b: el príncipe de este mundo será echado fuera. Esta puerta que abre muchas personas le dan lugar al diablo. Las influencias del mundo, el mundo entero está bajo el maligno. Hay un adulterio por la amistad del mundo, que es enemistad contra Dios. Si somos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios.
porque el príncipe de este mundo es Satán. Hay que entender, ¿no? Que es mundo. La mujer dice sus novelas, que hay en una novela: adulterios, odios, ocultismo, crímenes, deseos de venganza, fornicación. No está. Una mujer vino con su niño un día, dice: pastor, regaña a mi hijo. Dice, porque a esta edad escucha pura música rock, de ese estridente, de esa música que es del diablo. Y el niño se le queda viendo así y me dice: pastor, y regaña a mi mamá, porque ella ve las 3 novelas de TV Azteca y las 2 de Televisa toda la tarde. Ya más faltó: traigan al papá. No, está con la pornografía. Imagínense. No, ya es broma, ya es aumento mío. Pero hay algo de valor, hay algo de bueno. A lo mejor algún documental por ahí de vez en cuando, algo, las noticias, y que son tan tristes, para estar medio informado, porque también tenemos que ver por dónde va la bolita, ¿no? En ocasiones. Pero hay quien tiene sus películas de zombies, de estos superhombres que en 10 minutos matan como a 40. Las tabletas, las computadoras, con juegos, con influencias, amistades que pueden ser en cierta manera trampas. Yo no estoy hablando como un santurrón religioso, no. Conocemos cantidad de gente no creyente que les han hecho fraudes por la amistad con el mundo, que han caído en situaciones tristes porque se encontraron a la novia de hace 20 años que casualmente está libre, o el novio. No sé si han oído de eso. Muchísimos adulterios y divorcios porque ¡pum! Se lo encontraron o se la encontraron. Cantidad de cosas. Señoritas que se dejan embaucar y las terminan secuestrando con engaños para prostitución, y se las llevan a otros países. A otros los agarran. Yo supe de un caso, y tristemente cristianos, y los engañaron a 3, y que los grandes negocios, 2 que 3 juntas, les presentaron un panorama pero increíble. Luego los citaron en otro lugar, ya les habían dado algún dinero, hasta papeles ahí, obvio que falsos, y fueron a esa reunión y desaparecieron para siempre. Pero todo fue por internet. Ya llegaban a tal lugar rápido, era enseñanza hasta 2, 3 de la mañana, pero ponían oxígeno en el local para que no se durmieran desde las casi 6 de la tarde. De corridito, 10 minutos respiren y otra vez. Hicieron un pacto de no contar nada de lo que les enseñaban, que en apariencia no era malo, para que no dijeran direcciones a dónde iban ni nada. El hecho es que desaparecieron en una última reunión que fueron, esto es, en 3 meses pasó, y uno de ellos logró escaparse y ya estaba todo afectado, tardó como 1 mes y medio en reencontrarse, y cuando logra tener su conciencia, les cuentan que los otros 2 los hicieron pedacitos, vendieron los riñones, trasplantes, ojos, hígado, corazón, todos los órganos de trasplante. ¿Cuánto dinero sacaron de 2 cuerpos? Y
quien logró escapar de ese lugar que era como una clínica. Pero por todo lo que vio y no podían hablar. Tardó 1 mes y medio en poder hablar. Inmediatamente pues al psicólogo en un tratamiento tremendo, ¿no? Porque se fueron embaucados con lo de internet. Y sus padres, no, hijo, investiguen. No, es que cuando llegamos son 3 personas, hablan el aire oxigenado, nos traen, nos llevan, nos dejan en tal lugar. Así de sencillo y así de fácil. Es triste, pero es cierto. El mundo está influenciado, contaminado, enseñanzas, historias, esoterismos, atracciones, cosas sobrenaturales, romances, cantidad de enseñanzas con mensaje subliminal, desde los colores, desde el mensaje de la música. Bueno, es una cosa tremenda, por eso la escritura lo dice, ¿verdad? Mucho cuidado con las puertas que se abren para los creyentes. Recuerden que la escritura dice que aún los escogidos pueden ser engañados o serán engañados. Vamos a orar. ¿Amén? Nos ponemos en pie, vamos a hacer conciencia, ¿sí? A educar a nuestros hijos, a orientarlos, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que poner en orden nuestras vidas en las áreas que son necesarias. Tenemos que empezar a trabajar, a rechazar y a ir dejando. Repita conmigo la oración. Vamos a hacerlo con fe. Amén. Amén. Padre, Padre, en este momento en este momento te damos las gracias damos las gracias por la enseñanza. por la enseñanza. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque nos preparas, porque nos preparas, nos previenes nos previenes y nos guías y nos guías para derrotar para derrotar a las fuerzas del mal. a las fuerzas del mal. Dame inteligencia, Dame inteligencia, capacidad capacidad para educar para educar y preparar y preparar y prevenir y prevenir a mis hijos, a mis hijos, a mi familia, a mi familia, conforme tu palabra, conforme a tu palabra, y no ser derrotados, y no ser derrotados, sino más que vencedores sino más que vencedores contra las fuerzas del mal. contra las fuerzas del mal. Gracias Gracias por tu enseñanza, por tu enseñanza, por tu palabra. por tu palabra. Dame el espíritu de valor, Dame el espíritu de valor, de poder, de poder, de dominio propio, de dominio propio, para levantar tu nombre para levantar tu nombre y declarar tu grandeza. y declarar tu grandeza. Bendícenos Bendícenos en el regreso a casa. en el regreso a casa. Permítenos dormir, Permítenos dormir, descansar, descansar, recuperar fuerzas recuperar fuerzas y el día de mañana y el día de mañana la vida. la vida. Bendice Bendice cada familia cada familia aquí representada. aquí representada. Bendice a tus siervos. Bendice a tus siervos. Bendice a los líderes que tienen cargo. Bendice a los líderes que tienen cargo. Y te damos las gracias Te damos las gracias por lo que das a nuestras vidas. por lo que das a nuestras vidas. Lo pedimos, Lo que pedimos, lo agradecemos lo agradecemos en el nombre en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Aleluya.